Muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que abarca los trastornos de la conducta alimentaria, que es la anorexia. Las personas que el día de hoy vamos a hablar sobre esto somos Daisy Chingua y mi persona Sarita Moncayo. Para empezar a hablar sobre este trastorno vamos a hablar sobre su diagnóstico. Como ya lo he mencionado, la anorexia es un trastorno de la conducta alimentaria y es considerada una enfermedad crónica que es mucho más frecuente en mujeres. Sí sucede en hombres, pero está por debajo del 10%. Comúnmente se da en edades muy tempranas en la adolescencia, como son los 13 o 14 años. Se caracteriza por tener una alteración muy definida del patrón en la ingesta de alimentos. Es muy rígida y a veces inclusive es nula. O inclusive te presentan conductas con respecto al control excesivo del peso, lo cual es muy común y esta procede a un deterioro físico y psicosocial muy importante en la persona. En consecuencia, todo esto aparece una malnutrición que afecta a absolutamente todo el organismo y el funcionamiento cerebral. Llegan a un momento en el cual pierden el control sobre sí mismo y ponen en práctica entonces el denominado atracón, de lo cual ya vamos a hablar un poco más adelante, lo que a su vez lleva al uso del mecanismo del vómito autointusivo. Con respecto al diagnóstico, como hemos estado hablando, los criterios según el DSM-5 de la anorexia se basan en 3 puntos muy importantes. El primer criterio es la restricción en la ingesta de los alimentos con relación a las necesidades biológicas, es decir, lo que nuestro cuerpo nos pide, nuestro cuerpo necesita, yo que sé, calorías, verduras, azúcares, grasas, etcétera, pero las personas dejan de lado las necesidades corporales y se rigen absolutamente en la pérdida de peso y no quieren consumir ningún alimento que pueda producirles esto. Entonces, sus necesidades biológicas son nulas, no las hacen caso y por ende se da un peso corporal significativamente bajo, ya que no responden a las necesidades corporales de sí mismos y bajan muchísimo de peso. El segundo criterio, según el DSM-5, es el miedo intenso a engordar, además de adquirir comportamientos que evitan el aumento de peso. Los evitan a toda costa, ya sea comida o yo qué sé, no hacer ejercicio y tal. Lo cual nos lleva al siguiente criterio, el cual es el tercero y último del DSM-5, el cual son las alteraciones de la percepción de uno mismo, la cual es uno de los criterios más importantes de esta enfermedad, ya que llega a una falta de reconocer la gravedad de la enfermedad que la persona tiene y alterar completamente la visión que tiene de sí mismo. Después de considerar estos anteriores criterios, podemos encontrar dos tipos de la anorexia. El primer tipo es el tipo restrictivo. Este subtipo se caracteriza más por la pérdida de peso debido a la dieta, ayuno o ejercicio excesivo. Además de que en los últimos meses no debe haber presentado episodios de atracones o purgas. Estos atracones o purgas son otro tipo, los cuales durante los últimos 3 meses la persona debió haber presentado episodios recurrentes de vómitos autoprovocados o inclusive el mal uso de laxantes u diuréticos. Eso con respecto al diagnóstico. Y ahora vamos a hablar sobre los síntomas que puede presentar una persona con anorexia. Dentro de esta presentación he enumerado como que los síntomas más recurrentes, pero tenemos una lista larga sobre los síntomas que una persona puede presentar cuando padece anorexia. El primero es el control excesivo por mantener o más que nada bajar de un peso mínimo con respecto a su edad o estatura. Como todos sabemos, tenemos un peso ideal, nuestra masa corporal ideal con respecto a nuestra edad y altura que tenemos, pero las personas con anorexia no tienen un peso en relación a estos dos criterios. Es mucho menor. Por ende, tienen un miedo muy intenso a engordar, tienden a vomitar, a restringirse los alimentos o a realizar ejercicio excesivo.
Como ya he mencionado antes, también tienen una distorsión de la imagen corporal muy fuerte. Las personas con anorexia pueden llegar a alterar su percepción del peso e inclusive su silueta corporal, dándoles una idea de que están más obesos o más gordos cuando en realidad están muy delgados. Inclusive pueden preocuparse demasiado por partes muy específicas del cuerpo, como los brazos, las piernas, la barriga, etcétera, em, lo cual hace que las vean, como digo, mucho más gruesas, pero en realidad pueden estar mucho más delgadas de lo que ellas pueden ver. Esto nos lleva a que el término imagen corporal hace referencia literalmente a una imagen en nuestra mente asociado con nuestros sentimientos con respecto a lo que observamos. Esto puede causar satisfacción o insatisfacción en nosotros mismos. Evidentemente, la anorexia va a generar total insatisfacción por lo que ve. Como mencionan Braco, Pérez y Plana en su texto, las percepciones distorsionadas de su cuerpo favorecen al mantenimiento del cuadro anoréxico, pues genera ansiedad y lleva al paciente a continuar con la dieta. Este es uno de los síntomas más frecuentes y dañinos, más que nada en personas con anorexia. El siguiente, más que nada en mujeres, es la amenorrea de al menos 3 ciclos consecutivos, la pérdida de interés sexual o inclusive la infertilidad. En general, las personas lucen muy delgadas, sus huesos llegan a sobresalir de la piel y pueden aparentar a tener menos edad de lo que en realidad tienen. Su piel se torna de un tono muy naranja amarillento y pueden presentar intolerancia al frío, aunque estén totalmente abrigados con chompas, sacos, con todo lo que se pongan encima, siguen teniendo mucho frío. Cuando se ponen de pie pueden presentar hipotensión ortostática, la cual cuando a todos nos pasa cuando nos levantamos muy fuerte, muy rápido y como nos mareamos y vemos todo negro, pues a las personas con anorexia les pasa muy seguido. Pueden aparecer lanugo en sus brazos. Los dientes pueden perder el esmalte debido al vómito que lleva los ácidos gástricos del estómago hacia hacia el esófago y luego a los dientes, lo cual puede inclusive quemar. Si se da ya más en adolescentes, puede detener su crecimiento, lo cual puede a lo largo puede presentar osteoporosis y tener muchas fracturas. Y de igual manera la pérdida de cabello. Con respecto a ya más irnos a síntomas psicológicos, los altos e inalcanzables estándares de belleza pueden alterar la estructura emocional de la persona, generando en sí un perfeccionismo muy alto, baja autoestima, que esto va a alimentar a esa distorsión de la que hemos hablado, esa perspectiva de la imagen corporal muy alterada, como ya habíamos comentado anteriormente. Se dan síntomas de ansiedad, depresión, irritabilidad e inclusive se pueden dar comportamientos muy obsesivos compulsivos con respecto al estricto control de los alimentos y las calorías que se consumen. No se tiene conciencia de padecer la enfermedad o inclusive de lo grave que puede ya estar el punto de su enfermedad. Y también las personas presentan un alto grado de culpabilidad, competitividad con otras personas y rigidez. Terminado todos los síntomas que puede presentar la persona con anorexia, empezamos a hablar de la etiología, desde dónde se ha visto a esta enfermedad, desde dónde se origina y todas las técnicas involucradas, bueno, técnicas psicológicas que se presentan en esta enfermedad, sus puntos de vista. Empezando con el modelo demonológico, la palabra anorexia proviene del griego que significa falta de apetito. Esto hace mucho énfasis en la restricción alimenticia basada en la religión, donde buscan como purificación del cuerpo al hacer ayunos muy restrictivos para acercarse más a Dios. El modelo médico alega más a una alteración física, obviamente, en el eje hipotálamo hipoficiario gonodal y en los niveles de neurotransmisores como son la serotonina. En el modelo psicoanalítico se desarrolla más un conflicto intrapsíquico a través de la vía oroalimenticia en la que se va a dar como una oposición entre la incorporación y el rechazo, donde el comer implicaría como si se estuviera autodestruyendo a sí mismo.
además de hacer referencia a la existencia de distorsiones cognitivas, como ya hemos hablado, asociadas a la imagen corporal y a las creencias irracionales sobre la alimentación, como son el miedo a engordar. Con respecto al modelo cognitivo-conductual, el seguimiento de dietas, del ayuno así estricto y más que nada prolongado, se produce para evitar el estímulo temido, que en este caso ese estímulo sería la gordura. La conducta anoréxica se ve reforzada positivamente por la delgadez, la cual proporciona gratificación y sentimientos de dominio y autocontrol, además de la aprobación y preocupación por parte de otros. Esta delgadez refuerza positivamente a estas conductas que tienen las personas como el vómito, el ayuno y tal, porque la refuerzan positivamente para no caer en ese estímulo que tanto temen, que es la gordura. Dentro del el modelo sistémico, se da un punto de vista en la cual se incorpora la familia. Este contexto familiar, el cual es primario y más que nada se da el aprendizaje y la experiencia, existe una clara relación entre el paciente, el síntoma y su familia. De manera que el síntoma es aquello que emerge de un sistema familiar el cual se encuentra enfermo. Y eso con respecto a la etiología. Bueno, con respecto al tratamiento, de acuerdo con la clínica de Navarra, el tratamiento se puede llevar a cabo a través de un equipo de distintos especialistas y esto principalmente puede ser liderado por un psiquiatra o un psiquiatra infantil a su vez, donde dentro de este plan se tomarán 5 puntos importantes. El primero vendría a ser la recuperación del peso y la reeducación dietética y nutricional. Como segundo punto, tendríamos un seguimiento muy cercano para la recuperación de peso gradual, eh, pero esto con controles frecuentes. Eh, Dentro del tercer punto, se realizará un estudio y tratamiento de los problemas de la dieta que afecten al paciente, así como los factores que influyen en los vómitos, que por lo general son más de aspecto social, ya sea por una ansiedad por el colegio, problemas con los padres o con los amigos, donde más adelante veremos que estos tienden también a ser unos factores en algunas ocasiones, factores de riesgo o a su vez unos factores de apoyo. Consiguiente de esto, vamos a hablar acerca del tratamiento psiquiátrico, donde aquí se combinaría una psicoeducación, una psicoterapia individual, psicoterapia de grupo, si es posible, y una psicoterapia familiar. Por otro lado, en el tratamiento farmacológico se lo tratará por antidepresivos y otros psicofármacos para que puedan ayudar a mejorar estos síntomas de ansiedad, tristeza o impulsividad, que son subyacentes, como ya lo mencioné anteriormente, de las conductas de los vómitos y otros problemas asociados a la anorexia. Finalmente, cabe recalcar que el tratamiento a llevar a cabo debe ser realizado acorde a la situación clínica del paciente, ya que no se los puede tratar a todos de la misma manera, ni todos tienen el mismo nivel dentro de la enfermedad. Entonces, esto se lo debe hacer siempre, coordinando siempre la intervención entre distintos especialistas implicados dentro de este tratamiento. A continuación, con el pronóstico, podríamos ver que de acuerdo con la Organización Médica Colegial de España, a manera general, se cree que la mitad de los pacientes con trastornos alimenticios evolucionan favorablemente y la otra mitad, el 30%, sigue presentando algún síntoma y el 20% restante tiene una mala evolución. Eso con respecto a, de manera general, los trastornos alimentarios, pero haciendo énfasis en la anorexia nerviosa, por lo general, esta tiene un peor pronóstico, sobre todo si esto se
ve asociado con conductas autolesivas. Y de hecho, la mortalidad de la anorexia nerviosa está entre un 2 y un 8%, siendo esta la enfermedad psiquiátrica más letal. Eh, de tal manera que la posibilidad de recuperación disminuye al aumentar el tiempo de evolución de la enfermedad, siendo este un factor de mal pronóstico para la anorexia prolongada. Entonces, aquí vamos a ver que algunos factores conocidos que predicen un peor pronóstico son las conductas purgativas, la falta de respuesta al tratamiento con respecto a enfermedades de larga evolución, un peso mínimo alcanzado muy bajo, un trastorno obsesivo compulsivo, una relación familiar patológica, comorbilidad y sobre todo el visitar páginas web que fomentan estas conductas llamadas ProAna y ProMía. Por otro lado, también es importante resaltar que también hay indicativos de buen pronóstico, como por ejemplo la capacidad de aceptación precoz de la enfermedad por parte del paciente, la aparición y el diagnóstico a corto plazo de la enfermedad, un buen apoyo familiar y la ausencia de antecedentes psiquiátricos dentro de la familia. También sería muy importante el detectar y tratar precozmente la anorexia, ya que esto también va a mejorar su pronóstico. Pero en general, como ya se mencionó anteriormente, a las personas les puede llegar de diferente manera. Por lo tanto, el pronóstico puede ser muy variable. También otros factores que predicen un mejor pronóstico son la edad de inicio más temprana, que por lo general es en adolescentes, entonces es un poco más fácil ayudar a tratarla. Si hay una corta duración de los síntomas antes de iniciar el tratamiento, una buena relación paterno-filial, un apoyo social y un nivel socioeconómico elevado también en algunos casos. Con respecto a los factores de riesgo y protección, dentro de los factores de riesgo tendremos los individuales, los familiares y los colectivos. Dentro de los individuales, se cree que hay algo ligado más a la genética. Se habla del gen 5-HT2A, donde este ha sido un gen detectado en un gran número de pacientes diagnosticados por un desorden alimentario y que este a la vez ha sido activado cuando hay una situación de malnutrición. Entonces, diversos estudios han concordado y apoyan que este componente genético también puede influir o bien de ser un factor de riesgo dentro de las personas que tienen anorexia. También se ha detectado un aumento de la actividad serotoninérgica que al parecer también está muy ligado a la disminución de la ingesta de alimentos y a las alteraciones de la conducta, donde igualmente se han observado a través de pruebas de imagen, alteraciones anatómicas y metabólicas en los sujetos con anorexia que podrían estar ligadas a la presencia de la enfermedad. Finalmente, también esta se la relaciona con alteraciones psiquiátricas como depresión mayor o como también se mencionó con anterioridad al trastorno obsesivo compulsivo. Con respecto a los factores de riesgo familiares, tenemos que se puede dar por la presencia de alcoholismo o trastornos psiquiátricos en familiares de primer grado, como pueden o los hermanos. Con respecto a los factores culturales, aquí se hablaría bastante acerca de los cánones de bellezas inalcanzables impuestos por una sociedad y donde se debe dar un culto bastante excesivo hacia el cuerpo. Entonces, a partir de esto, por lo general se dan dietas restrictivas, la cual tiende a ser un factor precipitante dentro de la enfermedad. Por otro lado, hablando de los factores de protección, se pueden ver algunos, como por ejemplo descubrir una posible predisposición biológica a tiempo, realizándose exámenes y ver, por ejemplo, si están más predispuestos a este gen que se mencionó con anterioridad.
No usar también la comida como una moneda de cambio, esto sobre todo en la niñez, ya que por lo general los padres tienden a decir como que si comen tal alimento se les va a dar un dulce o van a tener como que un refuerzo positivo. Y cuando ya lo dejan de tener, entonces también dejan como de alimentarse correctamente. Y esto lo pueden dar a lo largo de su vida teniendo consecuencias graves a futuro. También es importante el aspecto social y, por ejemplo, evitar decir a las personas que son gordas o que se van a poner gordas, ya que de esta manera también les causa un impacto psicológico, de tal manera que su percepción empieza a cambiar. Entonces pueden estar muy delgadas, como ya mencionó mi compañera con anterioridad, dentro de los síntomas. Sin embargo, ellas tienden a percibirse de otra manera, tienden a percibirse gordas, por así decirlo, y esto es algo que les afecta dentro del trastorno. Entonces, como protección sería evitar decir este tipo de comentarios a la gente en general. También es importante reforzar su autoestima, incentivar la comida sana en la familia, que se haga una actividad física moderada, preocuparse dentro del ambiente familiar, también poner ojos sobre todo en las etapas de la pubertad y la adolescencia, y sobre todo, lo más importante, evitar que se expongan a dietas desreguladas. Ya. Bueno, dentro de la conclusión, nosotros hemos tomado un extracto de una médica, Salma, la doctora Salmerón, quien ella nos comenta que la prevención es la labor fundamental del pediatra, donde se debe sospechar ante una conducta anómala y se debe de incluir en las revisiones periódicas de salud para la detección precoz, ya que es esencial que los profesionales sanitarios realicen pruebas para destacar el trastorno de conductas alimentarias en la consulta y especialmente en las revisiones periódicas de salud del niño y del adolescente. Nosotros también creemos que es importante que tomar en cuenta que hoy en día no se debería preocupar mucho por la apariencia física, sino más hay que tener en cuenta un tema de la salud, ya que, como se mencionó también, la anorexia muchas veces puede destrozarte tu vida, incluso llevarte a la muerte. También, de ser posible, hay que generar una autoimagen buena y realizarse autocríticas buenas a nosotros mismos y aceptar tal cual somos. Y bueno. También como recomendación queríamos dar que se recomienda psicoeducar a los niños y niñas desde que están en el colegio acerca de los trastornos alimenticios y sus consecuencias, además de fomentar el amor propio, eliminando todo tipo la importancia hacia los estereotipos de belleza, no solo empezando en el colegio, sino también en la casa, en donde todos, padres, hijos, hermanos, primos, todos, absolutamente todos, tenemos que eliminar de nuestra cabeza esa importancia específica que le dan a los estereotipos de belleza. Así que para que todo el mundo crezca tal cual es y se ame tal cual es, como vino al mundo. Así que eso es nuestra recomendación. Y ahora vamos a hablar sobre la pequeña entrevista que le hicimos a un profesional. En este caso le hicimos a nuestro profesor de intervención en crisis, Luis Isurieta, el cual nos contestó algunas de las preguntas que más nos hacían, como que nos daban mucha curiosidad para conocer más sobre este trastorno. Así que la primera pregunta era sobre hablarnos un poquito sobre su experiencia, me parece, con un caso de anorexia. ¿Cómo es tratar con un paciente que padece anorexia? Bueno, él nos había comentado que principalmente cuando a él le vino a consulta un caso que le impactó mucho hace algunos años, el cual era muy parecido a tratar con la ansiedad. Él nos dice eso, era muy parecido tratar con alguien con ansiedad, pero obviamente con diferentes factores que ya hemos mencionado anteriormente que caracterizan a la anorexia.
Sin embargo, él comenta que tuvo una paciente, esta paciente que les comento, que presentaba un grado muy alto de ansiedad con respecto a su cuerpo. Le preocupaba demasiado y le generaba muchísimo, muchísimo estrés solamente hablar de como que de ella en sí, de su silueta, de una parte específica de su cuerpo, le generaba muchísima ansiedad. Y bueno, ese fue como que el caso que él trató, que se parecía mucho a la ansiedad, ya que a esta chica le preocupaba muchísimo cómo se veía. Como segunda pregunta, nosotros mencionamos cuál considera que es el factor que más influye en este trastorno, a la cual él supo respondernos que por lo general tiende a ser la influencia social, la personalidad que tenga la persona y algo también muy importante que mencionó son las redes sociales, ya que dice que a través de estos medios hay mayor influencia para que las personas tiendan a autocriticarse o a caer en este tipo de trastorno. Ya, con respecto a la tercera pregunta que le hicimos sobre de qué manera se ha sobrellevado este trastorno en el Ecuador, él nos menciona que desconoce un poco sobre si en nuestro país hay suficiente apoyo para el trastorno de la anorexia. Conoce acerca del MAIS, el cual nos indicó que es el modelo de atención integral de salud, en donde hay una guía en salud mental para adolescentes y adultos, en donde también habla de la anorexia para ellos, sobre todo en el área más de prevención, y supone que debe existir centros especializados, o más que nada él espera y todos esperamos que existan estos centros especializados, inclusive en los psiquiátricos, en donde se trate esto, y más que nada en hospitales de especialidades en donde existan psicólogos trabajando ahí que puedan ayudar a las personas con este trastorno. Después le preguntamos cuál considera que es el mejor tratamiento o técnica para tratar la anorexia. Bueno, él nos había comentado que no había tratado con muchos casos. Sin embargo, él cree que es realmente importante el acompañamiento a tiempo y sobre todo la intervención multidisciplinaria, ya que no todos los casos son iguales. La siguiente pregunta fue, ¿qué opinan sobre los blogs en internet de Ana y Mía? Lugar donde se fomenta la anorexia e inclusive las personas se pasan consejos o tips para vomitar o no comer, etc. Perdón. En ese caso, él se sorprendió muchísimo al escuchar acerca de estos blogs, ya que no había escuchado de ellos, pero él dice que definitivamente está en contra, ya que si van a fomentar una práctica insana, no es algo que ayude a las personas y que por el contrario puede ser un factor de riesgo para la población, sobre todo en los adolescentes que son más influenciables y más que nada están más directamente en las redes sociales, en el internet, y esto puede generar mucho daño hacia ellos. Por consiguiente, le preguntamos si cree que los medios de comunicación están relacionados con el aumento de la enfermedad y por qué. Eh, Él nos comentó que más que los medios de comunicación, es cómo la gente se deja influenciar o cómo percibe las cosas. Por ejemplo, los diferentes tipos de programas, publicidad, donde se presentan diferentes modelos de estética y cómo la gente o las personas quieren seguir estos estereotipos. Lo siguiente que le preguntamos fue, ¿bajo qué conceptos define la belleza para psicoeducar a sus pacientes? Él nos mencionó que los estándares de belleza han cambiado muchísimo y él lo compara con un cuadro de Botero que nos mostró algunos en donde se pretendía la voluminosidad. Estos cuadros de Botero siempre dibujan a mujeres o hombres como que más rellenitos y así. Y en cierta época de la humanidad se buscaba exactamente eso, porque decían que si eran llenitos o más gorditos, como él dice, daban mayor énfasis o sea, esas personas tenían mayor énfasis en la sociedad,
pero luego se cambió basándose más en la delgadez. Y como hemos visto, así antes las modelos eran súper delgadas y tal, en las propagandas, en las revistas, todo era como que las personas súper delgadas, pero él menciona que hoy en día ha visto que las personas, o más que nada las modelos que se ven así, son muy importante influencia para las personas verlas modelar y tal, ya son como que más, tienen un rango, una contextura muy variada. Entonces dice que hoy en día podemos ver todo tipo de cuerpos y modelos con texturas, pesos en esos casos, según él. Y considera que más que psicoeducar en belleza, se debe psicoeducar en la autocrítica personal para que no sean tan duros consigo mismos. También generar autoconfianza, como ayudar para que esa autoconfianza crezca en las personas, ya que como se observa a la persona y como en cuestión de la anorexia le llega a afectar más que nada, entonces la autoconfianza y autocrítica positiva pueden ser muy buenas, ya que deben estar conscientes de qué es lo que les va a ayudar, más que nada por salud, ya que como hemos dicho, estos ayunos, dietas muy restrictivas o ejercicios muchas veces se deben dar de una forma equilibrada si es que son ya enfermedades que así lo requieran, como él nos menciona, la diabetes o la hipertensión, pero como digo, por salud, ya que en estos casos se necesita controlar el peso, pero ya es algo muy diferente cuando empezamos a hacernos daño, ya que la anorexia llega a extremos terribles donde solamente verse al espejo y no ver que nos sobresale un huesito por aquí está mal. Entonces, esto llega a afectar a muchas áreas del cuerpo, como los dientes, los ácidos gástricos, que tanto daño lo hacen como que tanto a la garganta como a los dientes, como ya hemos hablado. Entonces, eso nos menciona que se debe educar más que nada en eso y en la importancia de la salud, no simplemente por, no sé, por las modas o la influencia que tanto ven. Ya, otra de las preguntas que le hicimos son cuáles son los síntomas de anorexia con más frecuencia que han llegado a su consulta, donde eh, debido a que no ha tenido muchos casos, nos dijo que en general los síntomas frecuentes que él ha percibido son la baja autopercepción, la ansiedad y el rechazo social. Ya. La siguiente pregunta fue acerca de si conoce casos de personas que hayan muerto debido a que la anorexia haya sido la causa principal y qué piensa que se pudo haber hecho en estos casos para evitarlo. Él nos menciona que no ha conocido a ninguna persona que haya muerto debido a la anorexia, pero considera que en los casos que lamentablemente sí ha ocurrido, se pudo haber hecho muchísimas cosas para poder evitarlo. Como sociedad y sistema nacional de salud se debería procurar crear centros que ayuden a este problema, el cual es muy grave, debido a que existe mucha influencia que alimenta estas ideas de las personas, que inclusive les dan tips para hacerlo bien, como hemos mencionado en los blogs de Ana y Mía. También para que nadie se dé cuenta, cierto, él nos menciona que conoció a una persona que decía que una buena anoréxica es la que puede lograr confundir a las personas, ya que decía que en estos blogs ella había aprendido a que nadie, hacer como que para que nadie se dé cuenta de la gravedad de su enfermedad y los confundía. Y es debido a esa influencia que hay, lo cual debería ser denunciado, ya que todos estos blogs y tal están proponiendo dañar a la humanidad, así que él nos menciona eso, que si fuera por él, estas actitudes deberían ser denunciadas, ya que la población está siendo afectada. Eh, Otra de las preguntas es cómo cree que se debe abordar temas como la anorexia en los centros educativos y desde qué años escolares lo cree pertinente, lo que él nos supo responder, que sería muy importante educar a las personas a lo largo de la vida, a través de la autoimagen, de la autovaloración,
pero sobre todo dijo que hay que hacer un énfasis en la adolescencia, ya que aquí se dan varios cambios importantes, tanto físicos, hormonales como mentales. Y ya que los jóvenes tienden a ser mucho más influenciables y pueden ser como que los candidatos principales para este tipo de trastornos alimenticios. Y bueno, eso es nuestra presentación acerca de la anorexia y muchas gracias.